Ya. Repito para los que se vayan uniendo que vamos ahora a partir desde las 7:50, como se ganó un poquito más de tiempo que dieron para los recreos, entonces para poder respetarle el horario y hacer cumplir las clases, ¿ya? Así que partimos, la guía está subida por si acaso, si tienen dudas está en la plataforma. Y vamos con guía 3, teorema de Pitágoras y tales. Esta clase va a ser un poquito más corta en cuanto a concepto, ¿ya? Y lo importante es que entiendan bien estos ejercicios porque es casi puro dedicado a Tales y Pitágoras esta guía, ¿ya? Es bien importante que se manejen con esta materia. Pero la verdad es bien simple. Entonces, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece una relación matemática entre las medidas de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Recordemos, triángulo rectángulo, ¿qué significa? Que tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿ya? Me estoy cortando, que me sale que está medio inestable la conexión. No sé si me escucharon bien lo último que dije. A ver. ¿Hasta dónde se me escuchó, Damaris? O Feña. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? A ver. Ya. Voy a repetir. Ahí ustedes me dicen si es que me quedo pegado o no. Que lo que vamos a ver es Pitágoras y Tales, que es bastante simple. Y partimos ahora con la clase. Que Teorema de Pitágoras establece una relación matemática entre las medidas de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Lo que les decía era que tienen que recordar que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? De 90 grados, que se nota con un cuadradito en la esquina. Y los catetos siempre van a ser los lados que estén al mismo lado del ángulo recto, ¿ya? Que en este caso sería A y B. Y la hipotenusa es el lado opuesto a donde se encuentra el ángulo, ¿verdad? Que en este caso sería C, ¿ya? Entonces lo que nos están diciendo acá el teorema de Pitágoras es que siempre se va a cumplir esta condición. La suma de los catetos al cuadrado, es decir, si este lado mide A y este lado mide B, A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a C cuadrado, ¿ya? Es un teorema que es una fórmula que se tienen que aprender, pero la verdad es muy simple, solamente eso, no tiene más ciencia que, ni más encima saber que los catetos son los lados que están están en la recta desde donde nace el ángulo recto, ¿ya? Recordemos que A y B son los catetos y C la hipotenusa. Y acá tenemos unos tríos pitagóricos, ¿y a qué se refiere con esto? Son los grupos de catetos que son los clásicos, en los cuales se cumple esta fórmula, que generalmente se las ponen en las pruebas, ¿ya? Que es, por ejemplo, que un cateto valga 3, otro 4 y la hipotenusa 5, que un cateto valga 6, el otro 8 y la hipotenusa 10, y así, ¿ya? Son estos 4 como los típicos que se utilizan en las pruebas. Ojo, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero si quieren, yo por lo menos me aprendí, por ejemplo, el 3, 4, 5. Ese es fácil de aprendérselo. Y acá nos dicen que si se multiplica un trío pitagórico por un número natural k, recordemos, los números naturales pueden ser 1, 2, 3, 4, etcétera, que son números enteros positivos. El trío resultante también cumple con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Si se fijan, voy a marcarlo acá, si se fijan, este trío pitagórico es el mismo que este, pero el segundo está multiplicado por 2, ¿ya? Entonces, sería lo mismo que si tenemos a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, ¿ya? Si nos dicen que el primer trío pitagórico se cumple, entonces si lo multiplicamos todos por 2, nos quedaría esto, ¿verdad? A al cuadrado, 2a, 2b al cuadrado y 2c al cuadrado. Si yo resuelvo esto, me va a quedar 4a cuadrado más 4b cuadrado más, perdón, esto es igual a c cuadrado, ¿ya? 4c cuadrado. Y si divido por 4, me va a quedar de nuevo a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Es decir, se cumple también el trío pitagórico para cualquier múltiplo positivo, ¿ya?
¿Por qué hablamos de números naturales? Porque si bien no se cumple para... A ver, ¿cómo decirlo? Si es que nosotros ocupamos números negativos, como que no tiene mucho sentido, ya que el triángulo tiene longitudes positivas, ¿ya? Como que tener longitudes negativas es como medio extraño. Una cosa es que sean distancias negativas, ¿ya? Como por ejemplo que yo me paro en plano cartesiano y yo puedo ver distancias negativas que, dependiendo del signo, va a ser en un sentido o en el otro, ¿ya? Pero si es que hablamos de longitudes, no pueden ser negativas, porque como que carece de sentido. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos el triángulo ABC de la figura. ABC tiene un cateto que vale 5, un cateto que vale X y la hipotenusa que vale 13. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Fácil. Aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras, que nos dice A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Es decir, acá nos ponen 5 al cuadrado, ¿verdad? Más el otro cateto al cuadrado, que en este caso sería X cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado. Y después se resuelve esto, nos queda 25 más x cuadrado igual a 169. Despejo el x cuadrado llevando el 25 a la derecha como número negativo y me queda que x cuadrado es igual a 144. Y si yo le aplico raíz a esto en verdad me daría la raíz de 144 es menos 12 y 12. ¿Por qué menos 12? Bueno, si multiplican menos 12 por menos 12, les va a dar 144. La cuestión es que nosotros, como les dije antes, nosotros vamos a utilizar el valor positivo de las dos soluciones, ya que en el fondo estamos viendo longitudes y que tenga una longitud negativa como que no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, resolviendo esto, llegamos a que es la D, que es 12. Ahora, teorema de Tales. Perdón. El teorema Tales establece una relación entre la medida de segmentos formados por la intersección entre rectas paralelas y secantes, ¿ya? Si dos rectas se cortan, en este caso, por ejemplo, nos ponen L1 y L2, tenemos dos rectas, se cortan por tres o más paralelas, serían estas que están en horizontal, los segmentos determinados en cada una de ellas son respectivamente proporcionales a los segmentos determinados en la otra. En palabras simples, o mejor dicho, matemáticamente, esto ustedes lo pueden revisar así. Ustedes dicen que la proporción entre segmentos de una de las rectas, que está siendo cruzada por las paralelas, ¿ya? La proporción se tiene que cumplir también en la otra recta. Es decir, la primera fórmula, tenemos la longitud de A a B es a la longitud de BC, ¿ya? Esa proporción se tiene que cumplir también para esta recta, perdón, que sería el largo DE es a EF, ¿ya? Y eso es exactamente lo que tenemos acá, ¿ya? Recordemos, son proporciones, estoy diciendo que la proporción entre AB y BC, que en el fondo es una división, lo que tenemos acá, esa razón tiene que cumplirse también para la otra recta, que sería DE sobre EF. Y esto también lo podemos extender a que no sea solamente por segmentos pequeños, sino que sea un segmento más grande. Por ejemplo, la proporción entre el segmento AB con el segmento total AC tiene que ser lo mismo, ¿ya? Que sería AB dividido en AC, tiene que ser lo mismo a la proporción de segmento DE con el segmento DF, ¿ya? Y aquí nos ponen la división de E sobre DF. Son proporciones que se cumplen. Este es el teorema de Tales. Solamente para que lo entiendan, tienen que ser dos rectas, ¿ya? Y tener tres rectas paralelas que crucen a las dos, ¿ya? Que sean las mismas rectas. Y se cumple esta proporción. Acá vemos un ejercicio que dice, en la figura L1, L2 y L3, recordemos que esos dos palitos significan que son paralelas. L1, L2 y L3 son paralelas. Entonces, ¿cuánto vale x menos 2? Entonces, nosotros podemos aplicar nuestro teorema de Tales y responder a esta duda. Por ejemplo, si aquí nos dicen que el segmento de n a s vale 20, perdón, y este segmento vale 12, significa que por diferencia este tiene que valer 8, ¿verdad? Para sumar 20. Entonces podemos aplicar nuestro teorema de Tales. Podemos decir, por ejemplo, una forma de solucionar esto es decir,
MP, ya, este segmento es a PR, es decir, 6 sobre X, esa proporción tiene que ser igual a la proporción 12 sobre 8. ¿Ya? Y ahora solamente tengo que despejar X. Me va a quedar que 6 por 8 dividido en 12 es igual a X. Si yo divido por 6, arriba y abajo me va a quedar aquí 1, y abajo me va a quedar 2, por lo tanto X vale 4. ¿Ven? Yo lo hice de esta manera. Yo comparé la proporción entre segmentos pequeños. MP es a PR como NQ es a QS, ¿verdad? Eso es lo que hice. Pero también podían haber ocupado la otra fórmula que se sale del teorema de Tales, que podían decir, por ejemplo, 6 es al segmento completo, que sería 6 más Q, perdón, 6 más X, y esa proporción tiene que ser igual a 12 es al segmento completo, que es 20, ¿ya? Cualquiera de las dos formas le sirve para poder encontrar la solución a este problema, para encontrar el segmento X, ¿ya? En este caso era la alternativa B. ¿Alguna duda respecto al teorema de Tales o el teorema de Pitágoras? Hasta ahora, ¿se entiende? Qué bueno, Mati, qué bueno que hayas entendido. Bueno, ahora les voy a pedir que por favor pueden escribir en el chat presente para ir marcando la asistencia. Y también les voy a dejar tiempo para que empiecen a hacer los primeros ejercicios ya para que se puedan sentir más cómodos con el teorema de Pitágoras y de Tales, como para que los puedan entender ejercitando, ¿ya? Así que vayan nomás haciéndolo. Si alguno tiene preguntas, está más que bienvenido a que hable, que se desmutee y me pregunte, ¿ya? O por el chat también. Ya, les recuerdo a los que se unieron más tarde que antes yo les daba el beneficio de un par de minutos para que se pudieran meter, porque con el cambio de la clase anterior igual era poquito, pero ahora como les regalaron creo que 5 minutos más en el recreo, vamos a empezar a partir más puntual a las 7:50 para que le aprovechemos mejor las clases, ¿ya? Eh,
¿Alguno se la juega con algún resultado en la 1? Antes de que lo resolvamos. Me voy a dar un par de minutitos, voy a dar 2 minutos y para que puedan resolver la primera y vayan escribiendo por el chat sus resultados, ¿ya? Para hacerlo un poquito más interactivo. Ya, vamos a partir con el ejercicio 1. Entonces nos dice, eh, en la figura, las rectas L1 y L2 intersectan a las rectas paralelas L3 y L4 y L5. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Si se fijan, nosotros podemos aquí utilizar el teorema de Tales. Recordemos que, voy a volver un poquito, bajo esta misma situación nos decían que podemos hacer proporciones entre los lados, como por ejemplo, la proporción de este segmento sobre este es igual a la proporción entre este segmento DE sobre EF, ¿ya? Entonces, podemos hacer lo mismo. Seguimos acá, ir al lado derecho. 3x es a 8, como x más 13 es igual a 7. Ya, multiplicamos cruzado y nos va a quedar 21x a la izquierda y a la derecha va a ser 8x más 104. 104. X más 13. Ya. Ahora juntamos los X, lo llevo el 8 a la izquierda, me va a quedar 15X. Va, se ve encima la... X es igual a 104. Entonces, X va a ser 104 dividido entre C, y esto es igual a... 4 y 13. Cuatro de 1. 0, 1, ya. Entonces, esto va a ser 8. ¿Ya? Entonces, el resultado va a ser, como dijo el Mati, va a ser la E. 8. ¿Alguien no entendió cómo se resuelve este ejercicio?
Quedó colgado en alguna parte. ¿Todo ok? Bueno, seguimos. Vamos con la 2. Si alguno quedó con duda me avisa y volvemos, no hay problema. En la figura L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Bueno, aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Podemos hacer teorema Tales, 4 es a X más 2, y esto es igual a 2 sobre X menos 1. Multiplicamos cruzado, nos va a quedar 4X menos 4 igual a 2X más 4. Llevamos los X para la izquierda y los que no tienen X para la derecha, nos va a quedar 6X es igual, ¿cómo que 6X? Esto no, esto es 2X es igual a 8. Paso dividiendo el 2 para la derecha, me queda X igual a 4. Respuesta correcta, letra D. ¿Ya? Creo que ya es bastante mecanizable este ejercicio. ¿Alguno con duda hasta ahora sobre el teorema Tales? Ya, silencio otorga, así que vamos a seguir. Vamos a tratar de buscar. Aquí los siguientes tienen igual varios ejercicios que son similares. Aquí, por ejemplo, tiene un ejercicio que en vez de utilizar incógnitas, utilizan como proporciones entre los segmentos. Por ejemplo, nos dicen que 5AB es igual a 3BC. Es decir, si yo divido por 3 me va a quedar 5 tercios. Pongámosle X, Y, Z y Q. ¿Ya? Facilitarlo. Entonces, AB, esto es 5X, es igual a 3BC, que sería Y. ¿Ya? Entonces, 5 tercios X es igual a Y. Lo único que hice fue pasar dividiendo el 3 a la izquierda. Ya tenemos esa. Nos dicen E sobre enunciado y nos dicen que EF vale 15. EF vale 15, entonces Q vale 15. ¿Cuánto es el valor de Z? Repetimos, decimos X es a Y como Z es a Q. Y ahora empezamos a reemplazar valores. Nosotros sabemos que vamos a dejar X igual, lo voy a escribir aquí a la derecha, X lo dejamos igual, sobre, e Y vale 5 tercios X, 5 tercios X. Esto es igual a Z, que es nuestra incógnita, la vamos a dejar igual, Z, sobre Q, que es F, y nos dijeron que F vale 15. Entonces ahora puedo yo multiplicar cruzado, pero antes, yo a la izquierda, si se fijan, tengo X arriba y abajo. Por lo tanto, puedo dividir por X, me va a quedar un 1 acá, y acá también por 1. Multiplicando cruzado me va a quedar que 15, paso el 15 multiplicando por 1, va a 15, es igual a 5 tercios por 1, 5 tercios por Z, 5 tercios Z. Y ahora multiplico para la izquierda por 3 y divido por 5. Me va a quedar 15 por 3 dividido en 5 es igual a Z. Por lo tanto, Z vale 9. Letra correcta, C. Ya es el mismo principio. Estamos utilizando proporciones para despejar los valores. Aquí lo único que variaba era que nos habían dicho que este lado, o sea, 5 veces X es igual a 3 veces Y, ¿ya? Nosotros solamente tenemos que preocuparnos de las proporciones. Y en este caso, cuando yo hice la igualdad de proporciones, yo pude despejar el X. Entonces ya no me quedaba el Z en función de X, sino me quedaba el Z en función de puros valores, en puros números. No tenía ninguna incógnita. Por eso pude llegar a que Z es igual a 9. ¿Alguien se entendió esto? Mati, ¿en qué parte te perdiste? En la parte donde puso 5 sobre 3, X es igual a Y, no sé dónde salió ese X. Ah, mira, yo lo que dije fue lo siguiente,
que AB yo lo voy a describir como un X, para no estar escribiendo todo el rato AB una línea arriba, ¿ya? El segmento, en vez de escribir segmento AB, lo que dije, yo lo voy a llamar este segmento como X, tiene un largo X. Y lo mismo hice con cada cosa, dice, este vale X, este tiene un largo Y, este tiene un largo Z y este tiene un largo Q. Ahora, yo de acá, si te fijas, si yo hago lo que te dije, que en el fondo es para facilitarme a mí la escritura, para no escribir todo el rato AB, segmento, BC, segmento, esto yo lo puedo, voy a escribir acá al lado, esto es exactamente 5x igual a 3y, ¿verdad? Entonces, si yo divido el 3 hacia la izquierda, me queda que y vale esto, ¿ya? Entonces, al momento de aplicar nuestro teorema de Tales, yo dije, x es a y como igualdad, como z es a q, y me queda de esta forma, la fórmula, el teorema de Tales. Y después solamente reemplazo, dije que x lo voy a dejar igual, dejé x acá, y el y lo reemplacé por 5 tercios x, ¿ya? Entonces, yo como tenía 5 tercios x abajo y tenía un x arriba, podía dividir por x arriba y abajo. Me quedó 1 partido en 5 tercios, y eso es igual al z partido en q. Z lo dejamos igual porque es nuestra incógnita, el valor que nos están pidiendo. Y por enunciado nos dijeron que q o f vale 15. ¿Ahí se entendió mejor? A ver, déjame pensar cómo... A ver, pero cuéntame, ¿cuál es lo que más te enrea para poder explicártelo, para ver cómo poder ayudarte? O sea, es la parte que dice ya. Entonces, dice si el segmento de AB y ese 5 que está adelante, ¿qué significa? ¿Que vale 5? No, O... ese 5 significa que 5 por el largo del segmento AB es igual a 3 por el largo de BC. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 sí. En el fondo te están diciendo, el largo del segmento AB multiplicado por 5 es igual al largo del segmento BC multiplicado por 3. Entonces, como yo te había dicho que reemplacé las incógnitas, lo reemplacé a B por un X y el BC por Y, era lo mismo que escribir esto, lo del enunciado, ¿verdad? Es lo mismo, es decir, 5X es igual a 3 por Y. Reemplacé el Y, o sea, dividí por 3 a ambos lados y me queda que Y es igual a esto. Y después solamente aplico el teorema de Tales y puedo ya resolver mejor el ejercicio. Claro, ya. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, bacán. ¿Te quedaste claro sin ninguna duda? Sí, Buenísima. Eh, si alguno tiene dudas, sigue teniendo dudas con este ejercicio, por favor avise, no, no hay problema. Ya, vamos a ver otro más. Ya, miren, aquí ustedes se van a dar cuenta que varios de los ejercicios que vamos a hacer, que están en la guía, están dispuestos como un triángulo, pero si nosotros nos fijamos, aquí podemos aplicar teorema de Tales. ¿Por qué? Miren, aquí ¿qué me están preguntando partiendo por la pregunta? Me están preguntando cuánto vale x por y partido en y. Es decir, nos preguntan el valor de este y el valor de este. Si se fijan, esto nosotros lo podemos abordar como con el teorema de Tales. ¿Por qué? Porque tenemos dos rectas, CB y AB, las cuales son intersectadas por tres rectas paralelas entre ellas, que son GF, ED y CA. Entonces yo aplico de nuevo mi teorema de Tales y digo, este segmento es AX, 2 dividido en X, esa proporción se tiene que cumplir también para la otra recta, que sería 3 es AY.
Y si se fijan, yo no necesito sacar el valor de ambas, solamente necesito saber el valor de x partido en y. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, si yo multiplico por x a la derecha, me va a quedar 2 es igual a 3x partido por y, y paso dividiendo el 3 a la izquierda y me queda 2/3 es igual a x dividido en y. Respuesta correcta, letra D. ¿Ya? Es de nuevo, aplicar teorema de Tales. Fíjense, recuérdense de esto. Ustedes siempre van a poder aplicar el teorema de Tales cuando tengan dos rectas, ¿ya? Y hayan tres rectas, aparte de esas tres rectas que sean paralelas entre sí y que intersecten a ambas rectas. Y ahí pueden decir, esto aplica el teorema de Tales sin lugar a dudas. ¿Dudas con este ejercicio? Pónganme en el chat ok si es que van entendiendo. Buenísima. Gracias, Mati y Miguel. Ya. Ahí Melanie también, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Estos ejercicios son medio parecidos, así que no los voy a repetir ya, porque la verdad es un poco mecanizable esto y creo que es mejor abordar ejercicios que son más distintos. Este, por ejemplo, yo creo que es importante para que entiendan esta proporción. Vamos a leer la pregunta. ¿Vamos de tiempo? Estamos bien. Vamos a ver la proporción. Nos dice, en el triángulo ABC de la figura, el segmento BF, ya, este segmento, este dos puntos lo pueden tomar como un es A, ¿ya? El segmento BF es AFD, es ADA, como 3 es A4, es A5. ¿Qué significa esto? Yo de esto puedo rescatar lo siguiente, puedo hacer la siguiente fórmula. Si hago BF sobre FD es igual a 3 es a 4, ¿ya? Porque tengo que hacerlo en el mismo orden. El primero es BF, el primero del otro es 3. El segundo es FD y el segundo del otro es 4. El tercero es DA y el tercero es 5, ¿ya? Entonces yo puedo hacer estas proporciones entre los tres segmentos. Puedo decir que BF es a FD como 3 es a 4, y también puedo hacerlo, por ejemplo, BF es a DA como 3 es a 5, ¿ya? Recordemos, es importante el orden en que nos dicen estas proporciones. También puedo decir FD es a DA como 4 es a 5, ¿se entiende? Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a rayar acá para dejarlo apartado. Si GE vale 12, es decir, esto vale 12, entonces, considerando que AC, DE y FG son paralelas, ¿cuánto mide S? Vamos a ponerle un X acá. ¿Ya? Entonces, yo puedo aplicar teorema de Tales porque tenemos dos rectas y tres rectas paralelas entre sí que intersectan ambas. Entonces yo puedo decir lo siguiente. X es a 12 como el segmento de AD es al segmento de DF. ¿Ya? Y nosotros sabemos, por estas razones, utilizando, recuerden, el orden es muy importante, yo sé que la proporción entre AD y DF es lo mismo que la proporción entre AD es a 5, ¿ya? AD o DA es lo mismo, ¿ya? El largo del segmento es el mismo. Y DF, que en este caso sería 4, ¿ya? Porque es el segundo. Entonces nos queda X partido en 12 es igual a 5 partido en 4. Multiplico el 12 a la derecha, me va a quedar X igual a 12 por 5 dividido en 4. Dividido por 4 arriba y abajo, me va a quedar un 1 abajo y un 3 arriba. Y esto es igual a 15.
Respuesta correcta, letra A. ¿Dudas con esta pregunta? Quizá esta parte de la razón puede enredar un poquito más. ¿Se entiende cómo funciona el tema de las proporciones? Voy a repetir un poco. Bueno, Mati, muchas gracias. Voy a repetir de nuevo. Las proporciones, Melanie, mira, hay que, repito, lo más importante es que se preocupen del orden. Ya cuando están ocupando estos dos puntos, significa razones. ¿Ya? Entonces me están diciendo, el segmento BF es al segmento FD y a su vez es al segmento DA, como 3 es a 4 y a su vez es a 5. ¿Ya? Entonces, yo a partir de esto solamente tengo que hacer combinaciones entre los órdenes respectivos. ¿Ya? Porque dije, por ejemplo, acá, BF es a FD, ¿ya? Le pongo BF dividido en FD, esa proporción tiene que ser igual a la proporción entre los números que están al lado derecho en ese mismo orden. En este caso sería BF y FD son el primero y segundo, y en este caso sería 3 dividido en 4, que es lo que tengo a la derecha. Y eso lo puedo aplicar con todos, ¿ya? Puedo, por ejemplo, decir, después dije BF es a DA, BF es a DA, como 3 es a 5, por eso puse esto. ¿Ya? Y también puede ser al revés. Yo puedo decir DA es a BF como 5 es a 3. ¿Ya? Solamente lo que tienen que preocuparse es de seguir los órdenes. No tiene más dificultad que eso. Vamos a hacer otro ejercicio aquí de razones para tratar de utilizarlo más. En la figura adjunta se tienen 3 rectas horizontales. ¿Ya? Ojo, 3 rectas horizontales. Si las 3 rectas son horizontales, significa que las 3 rectas son paralelas, ¿ya? Es un dato importante. Atravesadas por 2 rectas secantes. Entonces tenemos 2 rectas, y aparte esas 2 rectas están atravesadas por 3 otras rectas que son paralelas entre sí, tales. Al tiro tienen que pensarlo. Atravesadas por 2 rectas secantes. Si B es a D es a C, esto es igual a la proporción entre 2, 3 y 5, y D vale 6, vamos a poner un 6 acá. Entonces, ¿cuál es el valor de A? El signo acá. Repetimos, teorema Tales, A es a C, A es a C, como B es a D. ¿Ya? ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que BD, sabemos que BD, ¿ya? B es a D como 2 es a 3, siguiendo el mismo orden, 2 es a 3. Y como nosotros si sabemos el valor de D, podemos despejar el valor de B. Pasa multiplicando a la derecha, me queda B es igual a 2 tercios por el valor de D, que es 6. Y esto es igual a 6. No, perdón. Esto es igual a 4. ¿Ya? Esto es igual a 4. Y ahora puedo hacer lo mismo para obtener el valor de C. Digo, D es a C como 3 es a 5. D es a C como 3 es a 5. Como yo ya tengo el valor de D, yo lo que quiero es despejar el valor de C. Por lo tanto, voy a multiplicar por C a la derecha y voy a llevar este 5 tercios a la izquierda, ¿ya? Dividiendo. Me va a quedar 5 tercios por D, recordemos que D vale 6, es igual a C. Por lo tanto, si yo multiplico 5 por 6, me da 30, 30 dividido en 3, me da 10. ¿Ya? Me da 10. Entonces yo ya sé que B encontramos que vale 4 y acá vale 10. Y ahora yo puedo resolver este teorema de Tales
puedo reemplazar los valores, lo voy a hacer al lado izquierdo. Voy a hacer una flechita. Entonces, A, que es mi incógnita, es a C. ¿Cuánto vale C? 10. Que es igual a B, que vale 4, es a D, que vale 6. Reemplazo el espejo A, tengo que llevar el 10 para la derecha, me va a quedar A es igual a 10 por 4 dividido en 6. Esto es igual a 40 dividido en 6. Y ustedes saben que esto lo podemos seguir dividiendo si es que queremos, como vemos que las alternativas no están en fracciones, tenemos que llevarla a un decimal. Lo divido por 6 y digo, 6 cabe en 4, no. 6 cabe en 40, sí. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 6. ¿Cuánto me queda de resto? Me queda 4. 6 cabe en 4, no. Entonces pongo una coma. Le agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe? 6. ¿Cuánto me queda de resto? 4. Y ahí hago de nuevo. ¿Cuántas veces cabe en 4? No cabe ninguna, le agrego un 0, 6. Y al final voy a terminar teniendo un número decimal periódico, que esto es lo mismo que 6,6 periódico, ¿ya? Porque el 6 se va repitiendo en el infinito. Por lo tanto, nuestra respuesta es B. ¿Ya? ¿Se va entendiendo mejor el tema de las razones? Solamente es importante que vean el orden, ¿ya? El orden en que las voy enunciando. Muchas gracias, Melanie. Vamos a ver. Una figura. Ya. A mí lo que me interesa, la verdad, más que hacer mucho ejercicio en clase, me interesa ver tipos de ejercicios y que ustedes realicen los ejercicios que nos queden, ¿ya? Para que vayan soltando la mano. Ya vamos a realizar un último de fracciones de razones, perdón, para que ya quedemos listos con eso. La figura MN es paralela a QR y es paralela a PO, ¿ya? Y acá tenemos dos rectas. Recordemos, dos rectas y aparte otras tres paralelas intersectan estas dos, tales, listo. NO vale 60. 60 vale todo este segmento. Y MQ, voy a escribirlo más a la izquierda. MQ es a QP como 1 es a 5, ¿ya? Solo estoy sacando de esta proporción. Entonces, ¿cuánto mide OR? OR, lo vamos a dejar como un X. Ya. Entonces, lo que sí se pueden dar cuenta es que nosotros todo el rato hemos utilizado segmentos pequeños, ¿ya? Esto también lo pueden, si se fijan, como esto todo mide 60, significa que 60, este NR vale 60 menos X, ¿verdad? Entonces pueden hacer uno a uno el trabajo con el teorema de Tales. ¿Cómo? Yo sé que MQ es ANR, perdón, la proporción entre MQ y QP, MQ y QP, es ANR sobre X. Y nosotros sabemos que es 60 menos X sobre X. ¿Ya? Pero tenemos que recordar de aquí arriba que MQ partido en QP es lo mismo que un quinto. Y ahora solamente nos queda despejar X, multiplicamos cruzado, nos va a quedar 300 menos 5X es igual a X. Llevamos el X para la derecha, nos va a quedar 300 es igual a 6X. Paso dividiendo el 6 para la izquierda, me va a quedar que X vale 50. ¿De dónde salió el 300? Ya mira, Melanie. Llegamos a esta ecuación, ¿verdad? ¿Entendiste cómo llegamos a esa ecuación? Ya, perfecto. Ahora, lo que yo les dije es que ahora solamente nos queda obtener el valor de X. Entonces, lo que hacemos es que multiplicamos cruzado. Es decir,
despejo el 5 multiplicándolo a la izquierda y despejo el x multiplicándolo a la derecha. Entonces, si yo multiplico el 5 a la izquierda, va a ser 5 por 60, ¿cuánto es? 300. 5 por menos x, ¿cuánto es? Menos 5x. ¿Ya? Y después de que ya pasé el 5, ahora tengo que hacer lo mismo con el x para la derecha. X por 1, ¿cuánto vale? X. Por eso me queda 300 menos 5x igual a x y después solo se despeja. Bacán. Solo se despeja y nos están preguntando cuánto mide OR, que nosotros lo definimos como X, por lo tanto, X OR vale 50 centímetros. Bien. Vamos ahora con la 14. En la figura adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? A, E. Ya. Primero, veamos qué tenemos. Se fijan, tenemos 3 rectas. Aquí hay un problema, en verdad no un problema, pero faltó que en el enunciado dijera que AD, EF y BC son paralelas, ¿ya? Porque si ustedes no saben que son paralelas... Ah, mentira. Aquí está el porqué. Recordemos, yo quiero aplicar teorema de Tales en este ejercicio. ¿Cómo yo sé que AD, EF y BC son paralelas? A ver si alguno me responde por el chat, si se da cuenta por qué yo puedo decir que son paralelas. AD, EF y BC. ¿Por qué son paralelas? A ver si a alguno se le ocurre, que escriba por el chat o que se desmute. Bien, Mati, muy bien. Porque todas tienen 90 grados. Si se fijan acá, acá tenemos un ángulo de 90 grados, acá también, y acá también. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una recta, si tiro una recta que cae así, y tengo puras rectas que forman el mismo ángulo ahí, X, 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 la única forma para que esas curvas, esas rectas formen el mismo ángulo significa que son paralelas, ¿ya? Porque si no fueran paralelas, los ángulos que se formarían al atravesar esta recta no serían iguales, serían distintos, ¿ya? Muy bien, Mati. Así que por eso uno puede decir que son paralelas. Si no nos hubieran puesto eso, yo no puedo asumir que son paralelas y se cae mi como posible análisis a través del teorema de Tales, ¿ya? Entonces, siguiendo con el ejercicio, sabemos que son dos rectas, AB y DE, y que las cruzan AD, EF y BC, porque son paralelas, además de que hay una línea recta que cruza de D hasta el suelo, ¿ya? Nos pregunta, ¿cuál o cuáles son verdaderas? AE, ¿ya? Voy a ponerle AE es AEB como DF es AFC. ¿Verdadera o falsa? Pongan en chat, un B o una F. ¿Se cumple esta igualdad? Ya. Efectivamente es B. ¿Por qué? Recordemos que lo que dijo Mati, que tenemos puros 90 grados aquí. Entonces yo puedo decir que aquí sí puedo aplicar el teorema de Tales, ¿ya? Porque tenemos dos rectas, que serían AB y D, podría ser AB y esta, o DC, ¿ya? Y la intersectan tres paralelas. Entonces yo sí puedo aplicar teorema de Tales. Y recordemos que el teorema de Tales nos dice que las proporciones entre los segmentos que se cortan son iguales de una recta con el del otro, ¿ya? Entonces yo puedo decir que el segmento AE es proporcional a EB de la misma manera que el segmento de F es proporcional a FC, ¿ya? Por lo tanto, esa es verdadera. La segunda, a ver, voy a borrar. Ya, esta es verdadera. Vamos con la segunda. AE es ADF como EB es AFC. ¿Verdadero o falso?
Muy bien, Melanie. Esto es verdadero. ¿Por qué? Si te fijas, esto, esta ecuación, por ejemplo, yo puedo multiplicarla por df y llevar el df para arriba y dividir a ambos lados por EB. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que AE es igual a EB por EF dividido en FC, ¿cierto? Pasé multiplicando perdón, esto es un DF. ¿Ya? Lo único que hice fue pasar multiplicando el segmento DF. Y a la vez, yo puedo pasar dividiendo el EB a la izquierda. Entonces me va a quedar AE sobre EB, y esto es igual a DF sobre FC. Y si se fijan, esto es exactamente lo mismo que tenemos en la 1. ¿Ya? Entonces, esta relación sí se cumple. ¿Ya? Pasé multiplicando el DF para la derecha y pasé dividiendo el EB. Y me quedó en esta forma. Y es lo mismo que teníamos en la primera, que habíamos dicho que por teorema de Tales nos tenía que dar que sea verdadera. ¿Ya? Así que 1 verdadera, 2 verdadera. La 3. AE es AF, ya voy a agarrar todo este segmento, es AF, como AB, todo esto, es ABC. Denme 2 segundos que no sé por qué me apareció una cuestión en la pantalla. Wow. Dos segunditos, 2 segunditos. Ya. Efectivamente es F. ¿Ya? ¿Por qué es F? Porque si se fijan, acá no podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Por qué? Nosotros lo aplicábamos cuando teníamos dos rectas, digamos, dos rectas que pueden no ser paralelas y tres que cruzaban, ¿ya? Pero acá, en este caso, no se está dando eso, porque eran segmentos de la misma recta los que se comparaban. Y estos son segmentos distintos. Estamos comparando este segmento con este otro, ¿ya? Entonces, son medidas que no tienen relación de acuerdo al teorema de Tales y tampoco como otras proporciones que podamos obtener a partir de esto, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C, ¿ya? Porque la 3 no se ocurre, no se cumple. ¿Ya? Así que van muy bien orientados que van respondiendo por el chat. Muy bien. Ya. Vamos a hacer estos dos, ¿ya? Vamos a hacer estos dos, vamos con la 16. En la figura adjunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿Ya? De nuevo, respondan por el chat si creen que es verdadero o falso. DF de F es a FC, la proporción entre DF y FC es igual a la proporción entre EF
y BC. Ya, muy bien, Melanie, falsa. Eso, no están en la misma paralela y no tenemos como un punto de referencia para decir que son proporcionales, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver un poquito más de proporcionalidades, pero en este momento no tenemos ningún punto de referencia, no es la misma recta que están comparando, ¿ya? Así que, muy bien, es falso. Vamos con la segunda. Voy a borrar esto. La proporción entre AE y EB es igual a la proporción entre DF y FC. Ya. Aquí hay un pequeño, hay una trampa, que en el fondo, recordemos que la vez pasada habíamos dicho que lo que había encontrado Mati, que había dicho que las rectas eran paralelas por el ángulo, porque se repetía el mismo ángulo en una recta, que era de 90 grados. En este caso, nosotros no sabemos si es que AD, EF y BC son paralelas, ¿ya? No dice que son paralelas, entonces yo no puedo afirmar que se cumple esta relación, que es el teorema de Tales, ¿ya? Por lo tanto, esta también es falsa. ¿Ya? Ojo con eso. Se pueden ver paralelas, pero si no lo dice el enunciado, no lo pueden ustedes asumir. Vamos con la 3. AE, la proporción entre AE y AB es igual a la proporción entre DF y DC. ¿Falso o verdadero? Ya, muy bien. Falso también por el mismo argumento, que en el fondo AD, EF y BC no sabemos si son paralelas. No nos han dicho ni en el enunciado ni en la figura aparece, por ejemplo, un ángulo recto o algo por el estilo, que nos verifique que son paralelas, ¿ya? La condición de 2 y 3 se habrían cumplido solamente si es que AD, EF y BC hubieran sido paralelas, ¿ya? Porque ahí era aplicar el teorema de Tales y se hubiera cumplido. Por lo tanto, esta también es falsa y la respuesta correcta es la letra E, ¿ya? Insisto, repito con esto. Ojo con asumir cosas que no dice el enunciado o no salgan de las figuras, ¿ya? Porque les puede pasar que le hagan preguntas así y no pueden asumir nada si es que no les están diciendo, o al menos con una figura ilustrativa le están comentando algún dato del problema. Vamos con la 17, que dice: debido a que Buzz ha sido secuestrado por el malvado Sid y convertido en la señora Nesbit, los juguetes de Andy deciden lanzar a Slinky, ya el perrito, hacia la ventana de Sid para traer a Buzz de vuelta. Se sabe que la distancia entre la casa de Sid y la de Andy, perdón, la casa de Sid y la reja es de 2 metros, ¿ya? 2 metros. Y que la distancia entre la ventana de Andy y la cima de la reja es de 1,5, ¿ya? 1,5. Entonces, ¿cuánto debe estirarse Slinky para llegar a la ventana? Ah, perdón, me salté unas líneas. Se sabe que la distancia entre la casa de Sid y la reja es de 2 metros y que la distancia entre las casas de Andy y de Sid es de 3. O sea, todo esto es 3. Por ende, esto vale 1. Ya, teniendo esos datos, ¿cuánto debe estirarse Slinky para llegar a la ventana de Sid y rescatar a Buzz? Considerar que el estiramiento de Slinky corresponde a la distancia entre las ventanas de Andy y Sid, es decir, todo este segmento. Entonces, ustedes como son secos para el teorema de Tales, dicen al tiro: este segmento, el segmento entre la casa de Andy y la reja, es proporcional al segmento entre la reja y la ventana, 1,5. Vamos a ponerle este segmento que vale X. Es a X, esa proporción también se tiene que cumplir
con el largo, la distancia entre la casa y el suelo de la reja, ¿ya? 1, con la distancia entre el suelo de la reja y la casa de Sid, 2. ¿Ya? Esto yo lo puedo aplicar. ¿Por qué puedo aplicar teorema de Tales? Porque aquí quizá es un pequeño disclaimer, que se asume que las casas son verticales, ¿ya? Entonces aquí faltó en verdad ponerlo, pero las casas son verticales y se supone que son rectas. Uno no tiene casas así, se espera que sean rectas. Entonces, por eso yo voy a asumir que estas tres, el segmento de acá, la reja y el segmento de acá, son paralelos, ¿ya? Y por eso yo puedo aplicar el teorema de Tales. Entonces, ya teniendo esta fórmula, despejo X, me va a quedar que 1,5 por 2 es igual a X, ¿ya? Multiplico el 2 para la izquierda y multiplico el X para la derecha. Por lo tanto, X vale 3. Pero ojo, no me están pidiendo el valor del largo entre la reja y la casa de Sid, la ventana de Sid, perdón. Me están pidiendo el largo completo que se tiene que estirar Slinky, que en el fondo sería 3 más 1,5 es igual a 4,5. ¿Todos claros con el ejercicio de Toy Story? Ya, muchas gracias, Mati. Melanie, mira, ¿qué fue lo que te complicó? Si lo revisas bien, si te fijas, en verdad es solamente aplicar teorema de Tales. Te meten chamullo porque al final es un párrafo en que te hablan sobre vos, te hablan sobre la señora Nesbitt y no sé qué, pero al final se reduce solamente a las distancias que tienes que tú interpretar a partir del párrafo, ¿ya? No tiene ninguna otra complicación. No sabía cómo meter el teorema, ya. Repito, se asume que tú, recordemos cuándo tú puedes aplicar el teorema de Tales. Tú lo puedes aplicar siempre que haya dos rectas, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ser paralelas, y que hayan otras tres rectas que sean paralelas entre sí, ¿ya? Que sean paralelas entre sí, y que intersecten a ambas rectas. En este caso yo les dije que las casas se presume que son verticales y la reja también. Por eso se forman puros 90 grados, y como forman 90 grados las tres en una misma recta, significa que las tres rectas son paralelas entre sí. Y ahí, ya teniendo eso, yo sé que tengo estos segmentos de distancia, y mira, si te fijas, dice, la distancia entre la casa de Sid y la reja es de 2 metros. ¿Ya? La distancia, recordemos que la distancia de entre dos objetos siempre va a ser la más pequeña que haya. Entonces yo no la voy a medir en diagonal, siempre va a ser en línea recta, que va a ser desde el suelo de la casa hasta la reja. ¿Ya? Ahí tenemos los 2 metros. La distancia entre la casa de Andy y de Sid es de 3 metros, es decir, de pie a pie. Sería que es desde acá hasta ahí. Y por último, el 1,5 que nos dicen que es la distancia entre la ventana de Andy, que es esta, y la cima de la reja. ¿Ya? Por eso puse que es 1,5. Sí, es mucho chamullo, pero en el fondo es solamente, es muy simple el ejercicio, es solamente para enredar un poquito, darle como más dificultad. Yo creo que vamos a hacer el último ejercicio y quedamos libres. Ya. Ya. Vamos a ver el 24. Se puede determinar que un triángulo es rectángulo si se sabe que 1, la suma de sus tres lados es 12. Recordemos que tenemos un ángulo rectángulo, tenemos un cateto A, otro cateto B, y la hipotenusa C, y por Pitágoras, recordemos, teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado, es igual a C al cuadrado. Ya teniendo eso en cuenta, nos dicen, la suma de sus tres lados es 12. Si solamente me dicen que un triángulo tiene el largo total A más B más C vale 12, tranquilo José, que te vaya súper bien. No te preocupes, ya estamos terminando.
Si me dicen que el largo del perímetro, en el fondo que es la suma de los catetos y la hipotenusa vale 12, yo no puedo decir que el triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque puede que sea un triángulo equilátero, y recordemos que los triángulos equiláteros tienen el mismo largo. Entonces, si yo divido 2 en 3, podría tener un triángulo equilátero de 4, 4 y 4. ¿Ya? Y en este caso, no se cumpliría esta función. Recordemos que esto se cumple siempre para los triángulos rectángulos. Por lo tanto, yo solo con esta información, sabiendo solamente que la suma de los lados es 12, yo no alcanzo a afirmar que es un triángulo rectángulo. Veamos el caso 2. Uno de los lados mide 5 y otro mide 3. Si me dicen solamente que uno de los lados mide 5 y otro mide 3, podemos decir, ya, este lado vale 5, este lado vale 3, aquí hay un vértice, y aquí cerramos el triángulo, ¿ya? Hay un lado que no sabemos cuánto vale, y si se fijan, este podría valer 7, perfectamente, yo puedo armar un triángulo así, y este triángulo no cumpliría ¿cómo se llama esto? O no, podría valer 6, podría valer 7, ¿ya? Entonces, esta fórmula a cuadrado más b cuadrado, recordemos que esta va a ser fija si es que tenemos el valor de los dos catetos, que va a ser 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero esto tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa puede tener cualquier valor que forme para un triángulo. Entonces yo no necesariamente puedo hacer ¿cómo se llama esto? Yo no necesariamente con la información de 2, solamente yo puedo decir, sí, este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, con solo la información de 2, yo tampoco puedo saber. Ahora, si yo con las informaciones por separado no las puedo resolver, yo descarto la A, descarto la B y descarto la D. Me queda solamente la C. Veamos. Ambas juntas significa que yo voy a utilizar la información de 1 y la información de 2 para hacer un caso. Si me dicen que uno de sus lados mide 5 y otro mide 3, y además la suma de sus tres lados es 12, entonces recordemos que 5 más 3 más el lado que falta tiene que medir 12, ¿verdad? Despejando el x, me va a quedar, si resuelven esta ecuación, les va a quedar que x tiene que valer 4. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tener un triángulo del estilo 4, 3, 4 y 5. ¿Ya? Recordemos que los triángulos, en los triángulos rectángulos, los catetos siempre son los lados más pequeños y la hipotenusa es el lado más grande. En este caso, los catetos serían 4 y 3. ¿Ya? Y si lo reemplazamos en la fórmula, nos va a quedar 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, más 3 al cuadrado es 9, y esto nos da 25. Y si se fijan, este 25 es igual al cuadrado del 5. Por lo tanto, yo sí puedo decir que si tengo un triángulo con estas dimensiones, significa que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la respuesta correcta es ambas juntas. ¿Ya? Porque yo, utilizando la información, las dos informaciones al mismo tiempo, sí puedo determinar que es un triángulo rectángulo. Efectivamente, Mati, es un trío pitagórico. De los que yo les mencioné antes al principio de la guía, pueden, como les comenté, pueden sabérselo de memoria, y ya al haber determinado que tenían un triángulo de este estilo, y si ustedes se lo saben de memoria, pueden decir, ah, listo, es triángulo rectángulo. Pero si no se acuerdan que es un triángulo los tríos pitagóricos, perdón, pueden aplicar esta fórmula, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, y ver si es que se cumple. Y eso fue lo que exactamente yo hice. Agarré los lados más cortos, los más pequeños, que son los catetos, sumé sus cuadrados, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 3 es 9, y me dio 25. Y esto también coincide con el cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo. Por lo tanto, si se cumple el a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, es un triángulo equilátero. O sea, perdón, es el triángulo rectángulo. Así que, bien. ¿Cómo estamos de hora? Ya, estamos pasaditos un minuto, así que voy a dejar de grabar.